Gráficamente no hay mucho que ¿Pero por qué dicen que es mierda? ¡No es mierda! ¡Es bueno, Carlos! destacar, siendo que la franquicia de Pokémon a lo largo de su historia ha tenido una inmensa cantidad de juegos en las 9 generaciones que tenemos actualmente. Algunos de estos han marcado épocas y nos han dado experiencias inolvidables, pero al mismo tiempo hemos tenido algunos que no han sido tan buenos y que nos han decepcionado a muchos, por lo que en este video ordenaremos los juegos de Pokémon del peor al mejor, tomando en cuenta el gameplay, la dificultad, la historia, sus personajes y muchos apartados más. Y quédate viendo el video hasta el final, ya que tenemos muchas sorpresas y resultados que no te esperas. Así que ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy todos los juegos de Pokémon del peor al mejor. Para empezar, tengo que mencionar esta sección como juegos que se quedaron obsoletos entre comillas o que simplemente tienen mejores versiones. Yo miren lo que me traje de Japón. Miren. Japón. Tiene que cambiar. Miren. Ya va a arrancar. A ver si se ve bien acá. El amarillo. Y la joyita. Su puta madre, Para coleccionar. Esto no quiero decir que sean malos ¿Te gusta el plata a vos? ¿O te gusta más el oro? o que sean injugables, solamente que en mi opinión la experiencia de juego es mejor en otras versiones, para que los fans viejos no vengan a decirme que no, ¿por qué te metes con el juego de mi infancia si en su época era la polla? No es nada personal, aquí incluyo a los primeros juegos de Pokémon, que serían Pokémon rojo, azul, verde y amarillo. Si te gustan los juegos retro o simplemente quieres vivir la experiencia de los primeros juegos de Pokémon, puedes probarlos sin ningún tipo de problemas. Eso sí, en algunas partes se puede sentir un poco desequilibrado en algunos combates y por la época se puede sentir algo lento, sobre todo con el tema de los menús o de cruzar algunas mazmorras. Personalmente yo no los he probado, pero porque no me han llamado mucho la atención y teniendo en cuenta que existen los remakes de Game Boy, pues preferiría jugar a estos. A su vez, también incluyo a Pokémon Oro, Plata y Cristal, donde es que el plata es cine, amigo. Aquí la mejor versión sería la Cristal, e incluso lo recomendaría mucho más que los juegos de las primeras generaciones, ya que tiene mucho más contenido y no son tan inestables. Aquí tenemos la diferencia de sexos, el paso de día y noche, la crianza, no hay tantos bugs o cosas rotas y podemos viajar a las dos regiones de Yoto y Kanto. Lo malo para estas versiones es que los remakes de Nintendo DS son casi perfectos, por lo que no le veo mucho caso probar las versiones antiguas, aunque como te digo, si quieres vivir la experiencia de los juegos retro, no pasa nada. Y por último, aquí tendríamos a Pokémon Diamante y Perla. A pesar de que no hay una diferencia abismal entre estas versiones y la Platino, hay que admitir que los juegos actualmente son un poco lentos por el tema de que la barra de vida baja a una velocidad de tortuga, las mazmorras son lentas de pasar y un largo etcétera. Y si tiene la oportunidad de probar los remakes de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, creo que sería mucho mejor. O si no tiene Switch, yo recomendaría probar Pokémon Platino. Pero ahora sí, ¿cuál de todos los juegos de Pokémon sería el peor? Para muchos ya no será una sorpresa que las entregas de la sexta generación se van a encontrar en una posición muy baja. ¡Kalos! No es que tengamos un juego terrible, el problema es XY es Kalos, ¿no? que tiene muchos errores y características negativas que otras generaciones no tienen. Gráficamente no hay mucho que ¿Pero por qué dicen que es mierda? ¡No es mierda! ¡Es bueno, Kalos! destacar, siendo el primer juego de Pokémon en 3D, y no le veo mucho problema en este apartado. Otra cosa positiva es el añadido de las Mega Evoluciones, que es de las mejores mecánicas que nos han entregado en cuanto a diseño, y la región inspirada en Francia se ve muy bonita y tiene escenarios bastante memorables. Tristemente todas estas cosas se verían opacadas por todas las cosas malas que posee. Nah, ya lloró. ¡No lloré!
No lloré, te estoy diciendo que vos sos un hater. De aquí los juegos de Pokémon se volvieron más fáciles, en parte gracias al repartir experiencia, donde ahora todos los Pokémon ganaban experiencia en cada combate, y el problema con esto era que te podías sobrelevelear hasta tal punto de que todos los combates se hacían muy fáciles, sumándole a la mecánica de la Mega Evolución que estaba muy rota, debido a que casi ningún entrenador la tenía, y no hay que olvidar que nos dan un inicial con la Mega Evolución, y en la mitad del juego nos regalan un Lucario con dicha mecánica, pudiendo explotar todos estos recursos en cualquier combate, haciendo que la aventura no tenga casi ningún reto difícil. El Pokérecreo también es un agregado que no es perfecto, ya que si tenías a tu Pokémon con el afecto al máximo, podía esquivar ataques, acertar golpes críticos, parar efectos de estado e incluso poder quedarte un PS si estaban a punto No sos play. de debilitar a tu compañero. En cuanto a la historia, es de las peores de la franquicia. El Team Flare ya de por sí no llama mucho la atención, y Lyson como villano tiene motivaciones ridículas o que simplemente no se explican. Los rivales, además de tener equipos sumamente débiles, Los movimientos Z ya los tienen. Ah, está, entonces tranqui. sus personalidades son muy clichés y no aportan nada a la trama, siendo considerados como los peores de toda la saga. La campeona Dianta está desaparecida en gran parte del juego, y en vez de aprovecharla para que tuviera cierta presencia, se limita en tener pocas apariciones en todo el juego, y así con un montón de personajes que serán olvidados con el tiempo. Hay muy pocas cosas que podemos resaltar de la sexta generación. El hecho de tener una aventura que no te ofrece casi ningún desafío, además de tener una historia muy floja, la dejan muy mal parada. Afortunadamente, con la llegada de Pokémon AZ, tenemos un poco de esperanza de que la sexta generación pueda levantarse un poco, pero creo que lo mejor que le podrían pasar a estas versiones es que les dieran un juego remake, expandiendo un poco más la historia y que mínimamente sea algo desafiante. Pero bueno, por todas estas cosas ya mencionadas, Pokémon X y Y se convertirían en los peores juegos que tenemos hasta la actualidad. Espada y escudo. Continuando con el segundo peor juego de Pokémon, es una verdadera pena que Pokémon Espada y Escudo no fueran lo que uno esperaría, y fácilmente esta generación podría ser catalogada como una de las más desperdiciadas que tenemos en la franquicia. Lo mejor de estos juegos es la ambientación de la región, debido a que los combates más importantes son en estadios, y con las formas Dynamax se complementan muy bien. Las animaciones de los movimientos se ven espectaculares, sobre todo los de los legendarios. Los diseños de personajes es otro punto muy acertado, y la octava generación Es buena la octava generación. cuenta con una de las mejores Pokédex que hemos tenido hasta la actualidad, y se nota que van mejorando mucho en este apartado conforme vamos avanzando con las generaciones. Pero ahora, ¿por qué se coloca en esta posición como uno de los peores juegos? Se puede ver principalmente a que sufre de los mismos errores que vimos en la sexta generación. El único detalle gráfico sería la zona silvestre, que no está lo suficientemente pulida, y se nota que le faltó tiempo de desarrollo. En cuanto a la dificultad, sí es más complicado que Pokémon X y Y, porque al menos la gran parte de los entrenadores poseen la mecánica del Gigamax, y el repartir experiencia no está tan desnivelado. Sin embargo, desde esta generación ya no puedes desactivar el repartir experiencia, y le puedes sacar provecho a muchas otras mecánicas, como agarrar Pokémon poderosos del área sin las incursiones Dynamax, que te dan un montón de objetos rotos para la aventura. Y tristemente la historia de estas entregas es de las peores que hemos tenido, teniendo personajes ridículos como el villano principal de la saga, que sus planes son una completa ridiculez, al igual que el Team, que es fácilmente el peor equipo villano de todos. Marnie o Roxy tiene un diseño increíble, pero está muy desaprovechada la historia. Sonia y Paul no son malos personajes, pero no es como que sean los más memorables. Los legendarios de portada prácticamente acarrean ese combate, y ya para acabarla de amolar, ni siquiera están todos los Pokémon programados en este juego, lo que te obliga a comprar los DLC si es que tu Pokémon favorito se encuentra ahí. El downgrade que recibió la franquicia con estas entregas sin duda fue bastante significativo. Ese nos lo dimos vuelta en stream, ¿se acuerdan? Increíblemente son de los juegos más vendidos de toda la historia de Pokémon, lo cual es algo bastante preocupante. Y como ya mencioné antes, no es que sean injugables, pero comparándolo con otros juegos, se puede justificar el odio que se tiene a esta generación hasta el día de hoy. Y lo mejor que les podría
podría pasar a futuro es que le dieran un remake, como mencioné con la sexta generación, mejorando mucho los aspectos que vimos antes, pero para que esos juegos lleguen falta un montón, por lo que considero a Pokémon Espada y El escudo, precisamente. Escudo como los segundos peores juegos de este top. Yendo con la tercer peor entrega, volvemos a mencionar otro juego de la Nintendo Switch, que si bien nos dio un remake que no es tan horrible, creo que lo pudieron haber hecho un poco mejor. Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee obviamente tiene sus cosas buenas, como el apartado visual donde la región de Kanto se ve espectacular, y ojalá así hubiera sido en las siguientes generaciones. Al ser la primera generación, la mayoría de Pokémon más icónicos se encuentran aquí, y básicamente es la misma historia que tenemos en los juegos originales, solamente que con algunos cambios, como por ejemplo el rival, donde ahora es completamente family friendly y no es ni de cerca tan interesante como lo era Azul. Pero el gran problema de estos juegos es nuevamente la dificultad. Los iniciales, que son Eevee y Pikachu, son absurdamente poderosos. Puedes capturar a los iniciales originales para tener un equipo todavía más roto, el uso de las megas sigue estando desaprovechado, la mayoría de entrenadores no poseen una, haciendo el juego todavía más fácil, y uno de los apartados más controversiales es la manera de capturar, debido a que no tenemos los combates tradicionales con los Pokémon de la hierba, sino más bien lo capturamos como si fuera Pokémon Go. Y a ver, yo no voy a decir si esto está mal o esto está bien, lo que sí sé es que a mucha gente no le terminó de convencer y se prefería más el método tradicional. Aún así, creo que es un juego que si lo llega a probar algún niño o novato de la saga, dudo mucho que la pase mal, ya que es un juego muy disfrutable, pero ¿cuál es tu mega favorita? para alguien que ya lleva mucho tiempo probando los juegos de la saga, no dan muchas ganas de probarlo, y creo que podemos estar de acuerdo con que hay mejores juegos, que nos ofrecen mejores cosas y sobre todo una aventura más desafiante. Zafiro y Omega Rubí. De aquí veremos juegos mucho mejores. Y si la anterior sección eran los low tier, pues aquí nos encontramos con entregas más decentes, pero que todavía no son lo más top de la franquicia. No, sobrevalorado no. Y prepare los lloros, porque en esta posición tenemos a la famosísima tercera generación. Ya saben que yo soy un creador de contenido que no se deja llevar por la nostalgia, y trato de ser lo más justo posible con todo. Yo te voy a ser honesto, mi generación favorita siempre va a ser la segunda, amigo. Salieron muchos Pokémon que me encantan. Bueno, a ver, Chikorita es mi Pokémon favorito y salió en la segunda. La segunda generación para mí es Yoto, es su puta madre. Todos los títulos, así que antes de flamearme en los comentarios, permíteme Además, los legendarios de la segunda generación son Cine, Lugia, Ho-Ho, Suicune, puto Cine. explicarte el por qué. Además, tengo que aclarar de por qué me refiero a este puesto como la tercera generación y no como una versión en específico. Si lo puse así es porque hay detalles que cambian entre versiones. Por un lado, en Pokémon Rubí y Zafiro, dependiendo de qué versión escojamos, vamos a enfrentar a un equipo villano, al igual que al legendario. Esto mismo pasa con los remakes, pero a comparación de las versiones originales, este juego es facilísimo y tiene muchos de los detalles que tenía la sexta generación, como por ejemplo el repartir experiencia todo desbalanceado, a mitad de la historia nos dan un Latios o Latias, y tenemos nuevamente las rotas mega evoluciones, pero a cambio tenemos el episodio Delta, que es de lo más rescatable que tienen estas versiones. Y en Pokémon Esmeralda se unen las historias de los equipos villanos, logrando tener un poco más de sentido, y también se encuentra el icónico frente de batalla, y por último tenemos el horrible cambio de campeón, donde ahora tenemos a Pluvio en vez de a Máximo. Como podemos ver, las diferentes versiones tienen algunas cosas buenas, pero también sus cosas malas. Aún así, todas se distinguen por ser muy disfrutables. La región de Hoenn nos ayuda mucho con sus increíbles biomas, la Pokédex es muy decente con Pokémon muy icónicos, y la dificultad es más que decente, exceptuando por la de Pokémon Omega Rubí y Zafiro Alpha. Por esto mismo, es una de las entregas más rejugadas de la historia. Si no, pregúntele a toda la gente que ha emulado este juego, y que de seguro se lo han pasado más de una vez.
sección también me incluyo. Muy bueno todo, Jim, pero ¿por qué dejas a mi querida Hoenn en esta posición? Y bueno, como ya lo he comentado en varios videos de mi canal, la historia no me termina de convencer. La mayoría de personajes están muy desaprovechados, y a pesar de que esta generación ha tenido tantas versiones, no pudieron mejorar en este apartado. Un ejemplo son los propios rivales, que su presencia es nula en los juegos y aportan muy poco a rivales. Los villanos tienen motivaciones igual ridículas que los de los puestos anteriores, y lo peor es que en el clímax todo se soluciona de una manera tan anticlimática que no tiene sentido. Hay gente que le toma mucha importancia a la historia, y hay otras que es simplemente horrible, ya que tampoco es como que Pokémon tenga historias escritas por Shakespeare, pero eso no quita que de todas las historias que tengamos en la franquicia, esta sea de las más flojas. Y algo que puede ser molesto es el hecho del uso excesivo de las MO, que son estos movimientos que da fuerza se lo tienes que poner a un Pokémon de tu equipo para poder avanzar en la aventura, por lo que si no tienes un Pokémon que pueda aprender varias MO, vas a tener que dejar algún Pokémon de tu equipo para poner a otro que sí pueda usarlas, y es toda una paja. Además, hay mucha gente que no le gusta el excesivo recorrido por el agua, ya que puede ser muy tedioso. En mi particular opinión, yo no tengo tanto problema, pero si es de las cosas que más se le critica a la tercera generación, pues debe ser por algo. Así que si eres un jugador que... ¿Vas a jugar un Loque? Voy a hacer una serie de Loque. Estoy pidiendo que me prepare la room. Ya mandé a hacer el afiche y voy a invitar a los que quieran participar. le da mucha importancia al gameplay y al recorrido, muy probablemente este sea tu juego perfecto, y es muy entendible que mucha gente ame a esta generación. Sin embargo, a la tercera generación le faltan pulir detalles para que sea considerada dentro de las mejores, y por eso lo dejo en esta posición. Si ustedes me preguntan, para mí la mejor entrega es Pokémon Esmeralda, ya que es más equilibrada y mejora algunos aspectos de sus anteriores versiones, y con el frente de batalla te lo vas a pasar bomba. Después de mencionar a la tercera generación, ¿cuál será el siguiente juego que la supere? Aunque la verdad es que están muy igualados, y muchos se van a sorprender de que aquí se encuentre la tan odiada novena generación. Empezando con las cosas malas, obviamente el apartado gráfico no es el más pulido de la saga. Para ser el juego más reciente, claramente que es su apartado más débil. Es entendible que muchos fanáticos ¿Te gusta la novena, vos? ni siquiera le hayan dado la oportunidad por lo mal optimizado que está, teniendo Cada vez varios que pienses bugs, en Real Life, piensa en mi Givel 1 Gibeleto. Siempre voy a pensar en ti. bajadas de FPS, animaciones mucho peores que las de Pokémon Espada y Escudo, y un largo etcétera. Obviamente que tener un apartado así le podría bajar muchos puntos, pero la verdad es que en términos prácticos no es como que empieces a probarlo y que el juego vaya ultra lagueado y que vaya a explotar. Y si tú logras ver más allá de esto y no eres un jugador tan tiquismiquis con estos apartados, un saludo a Folagor, lo que nos ofrece la novena generación es muy valioso. Nos dan una aventura memorable, dándonos la libertad de pasar las historias como nosotros queramos y cuando queramos. El mundo abierto tal vez no será lo que mucha gente espera, pero es muy decente, y creo que es mucho mejor que lo que vimos en Pokémon Espada y Escudo. La función de enviar Pokémon es uno de los agregados más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, y nos ayuda a subir de nivel a nuestros Pokémon de una manera más eficaz y no tan tediosa. La mecánica de la teracristalización es la mejor en cuanto a combates, dándonos un montón de posibilidades y estrategias para utilizar. La dificultad es de las mejores que hemos tenido en los últimos años, volviendo a tener esos picos de dificultad interesantes que hace mucho no veíamos. Y si llegas a adquirir el DLC del Disco Índigo, te aseguro que será de los desafíos más complicados que tendrás de toda la saga. Y profundizando en la historia, este es su apartado más fuerte. Gran parte de los personajes son sobresalientes, desde el profesor, los rivales y hasta el equipo villano es uno que sorprende bastante. Y prácticamente pues uno de los mejores finales que tenemos en cualquier juego de Pokémon. No por nada la considero una de las mejores generaciones, y si no hubiera sido por el apartado gráfico, este sería uno de los mejores juegos de la franquicia. Y es una pena. Voy a buscar cuáles eran los iniciales de Púrpura y Escarlata. Ah, los últimos. Sprigatito, Fuecoco y Quaxly. A ver, a mí no me parecen desagradables. Me gusta, a mí Sprigatito me gusta.
Y mi Auscarada. Porque muchos fans denigran a esta generación solamente por este apartado y no le dan una oportunidad. Así que si tú eres un jugador que no ha llegado a probar estas entregas, te invito a que lo hagas porque puede que te lleves una gran sorpresa, y estos títulos dan la esperanza de que Pokémon puede mejorar y que solamente es una cuestión de que se tienen que dar el tiempo para desarrollar los juegos, y espero que con el tiempo la gente los pueda aceptar un ¡Doble poco pack! mejor. Bueno, continuando con la lista, como pudieron ver, una generación tiene un recorrido más agradable, mientras que la otra tiene una historia más sobresaliente. Y si a ti te gustaría tener una combinación de ambas, las entregas de Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja podrían ser la respuesta. Yo los considero los juegos base de la franquicia y personalmente recomendaría mucho probar estos títulos a cualquier persona que le gustaría adentrarse a este mundo. Kanto como región no será la más variada o una llena de vida, y la dificultad también se mantiene. Incluso es de las más equilibradas que tenemos en la franquicia, otorgándonos un recorrido no tan difícil, pero que tampoco va a ser pan comido. La historia está bien, ¿Te gusta Pueblo Lavanda a ti? que sería interesante profundizar más en el Team Rocket o las ambiciones de Rojo. Pero bueno, al menos tiene más sentido que lo que hacen Aquiles y Magno en la tercera generación. Lo que sí puedo resaltar es el gran rival que es Azul, y es muy satisfactorio ver cómo vamos evolucionando con él en nuestro recorrido, y su actitud arrogante le da ese toque para que se sienta más especial. Otra gran razón por la que recomiendo mucho estos juegos es porque aquí se encuentran los primeros 151 Pokémon, que son los más reconocibles y populares de la franquicia. Muchos los podrán tachar de simplistas, pero esa simplicidad es lo que los hace tan especiales, y por eso mucha gente los identifica, porque son muy agradables a la vista. Si tuviera que dar una conclusión sobre Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja, es que aunque no destaquen muchas cosas, nos ofrecen la aventura más tradicional de Pokémon, representan lo que es esta franquicia en su estado más puro, y cualquiera que se hace llamar gamer o fan de Pokémon debe de haber probado mínimamente estas versiones. Siguiendo con este maravilloso top, aquí tenemos uno de los juegos más completos de toda la saga, que ayudó a complementar de sobremanera lo que vimos en la primera generación. Los remakes de la segunda generación, Pokémon Heart Gold y Soul Silver, son de las entregas más aclamadas por los fanáticos, y lo tienen bastante merecido, ya que la región de Johto se disfruta bastante. Tal vez no te... ¡Ese güey viola! Dale, suscríbete y dale me gusta que no cuesta nada. tendrá la variedad de biomas que tiene Hoenn. Sin embargo, lo que lo hace tan especial es la cultura que nos transmite, y lo podemos ver en muchos de sus escenarios, además que sus leyendas e historias son muy interesantes, como los acontecimientos de la Torre Quemada. Otro detalle es el hecho de tener dos regiones en una, lo que claramente nos da más contenido y horas de juego. No obstante, hay que recordar que el paso por Kanto tampoco es tan detallado. De hecho, solamente vas de gimnasio en gimnasio hasta el punto en el que enfrentas a Rojo, que es de los mejores combates de la franquicia. Esto lo menciono porque hay gente que luego piensa que es como si tuvieras dos juegos en uno. Como ya va siendo costumbre con las primeras generaciones, la dificultad que nos ofrece es retadora y muy entretenida, aunque no es la más equilibrada, debido a que cuando estamos por la sexta y séptima medalla, tenemos eventos con el equipo villano, en donde tienen a sus Pokémon a muy bajo nivel, haciéndolo muy sencillo de pasar, y como consecuencia, nuestros Pokémon no ganan mucha experiencia y literalmente tenemos que ir a la liga con el equipo a nivel 40, por lo que levelear va a ser casi obligatorio y no es como que sea de lo más divertido. Yendo con los puntos malos, tristemente la Pokédex no es de las mejores. Muchos de los Pokémon que tenemos aquí, además de ser malos, son muy olvidables, y prefieres utilizar Noctowl es bueno a los de Kanto antes que a los de Johto. Con la historia tampoco es que sea la mejor de toda la saga, y personajes como el rival o incluso el campeón Lance son de los más destacables. El equipo villano, al ser el Team Rocket disuelto, no destaca demasiado como el que vimos en la primera generación, y creo que pudieron haber abarcado la historia de una mejor manera, y muchos ni siquiera se acuerdan de cómo se llamaban los villanos principales. Fuera de eso, Pokémon Heart Gold y Soul Silver es, junto con Pokémon Rojo, Fuego y
El Seikoreu ese totalmente cogido, ¿eh? Vino cogido, domado y profanado hace rato. de hoja, los mejores remakes de la Nocturne me mató un franquicia. poco. Tomaron todo lo bueno de las primeras versiones y las mejoraron e hicieron que se vieran ¿Te mucho acordás? mejor, cosa que debieron hacer con los remakes de Pokémon Let's Go y los de tercera generación, en donde en vez de complementarlos, los hicieron más fáciles y puede que menos interesantes que sus versiones originales. Ahora, una pregunta que de seguro ustedes tienen es, ¿cuál es mejor? ¿Los remakes de la primera o los remakes de la segunda? Pues la verdad es que las dos tienen lo suyo. La primera generación tiene una Pokédex mucho mejor, una dificultad más equilibrada y una historia ligeramente superior. Por otro lado, la segunda posee una mejor región y mucho más contenido para que te la pases horas jugando. Así que para cogió el darle Dragonite. fin a esta sección del video, en mi humilde opinión, lo que es la tercera, la novena, la primera y la segunda generación están muy peleadas para saber cuál es la mejor, ya que las cuatro brillan en apartados muy específicos, por lo que va a depender mucho de a qué le des más prioridad, si a la historia, si a los Pokémon, al gameplay y un largo etcétera. Antes de pasar a lo que son para mí los mejores juegos de Pokémon, quiero hacer una mención a este título que de seguro me lo van a estar preguntando en los comentarios. Estoy hablando de Pokémon Arceus. Hace poco tuve la oportunidad de probarlo y es muy difícil de ¿Está bueno? ¿Te gustó? colocar esta entrega, debido a que no es un juego tradicional de Pokémon. El 90% de la aventura te la pasas capturando criaturas y llenando la Pokédex. No obstante, Pokémon Arceus es un buen juego. La forma de capturar a los Pokémon es muy llamativa e innovadora. Los combates contra los Pokémon señoriales son entretenidos, la historia que nos ofrece es de las mejores que tenemos y el apartado gráfico, si bien no es la gran cosa, supera Pokémon Espada y Escudo e incluso Curioso. Cuando decís curioso a algo, suele ser raro. a Pokémon Escarlata y Púrpura. Lo único malo es que llenar la Pokédex sí puede llegar a ser un poco tedioso, ya que te la tienes que pasar capturando y capturando y capturando, y algunos retos no te la van a dejar tan fácil, por lo que si estás cansado de la aventura tradicional de Pokémon, sin duda recomendaría mucho pasarte Pokémon Leyendas Arceus, y de hecho diría que es de las mejores cosas que nos ha traído Pokémon en los últimos tiempos. Acercándonos a los puestos más altos, nos topamos con unas terceras versiones que sí nos ofrecen un juego diferente. Pokémon Negro y Blanco y Blanco. Negro 2 es el claro ejemplo de cómo se debería hacer una secuela, en vez de darnos un repollo de las anteriores versiones. Aquí exploramos la región de Teselia desde un enfoque diferente, ya que nos situamos 2 años después de los acontecimientos de Pokémon Blanco y Negro. En cuanto al recorrido por esta, no falla, dándonos una aventura entretenida y llena de biomas por explorar. En estas versiones hay mucha más variedad en los Pokémon, debido a que las anteriores entregas solo teníamos a los de Teselia, y aquí nos encontramos con criaturas de otras regiones. En cuanto a la historia, no será de lo más top, pero al menos respeta los acontecimientos de sus predecesoras. El rival está bien, aunque no está a la altura de los anteriores, y el Neo Team Plasma se ve ligeramente nerfeado, pero cumple. ¿Te gusta a ti? Y esa batalla contra Gechis casi al final es muy épica. Además tenemos mucho contenido La prota femenina tenía un culito bien carnoso. ¿Qué? como el Pokémon World Tournament, en donde enfrentamos a muchos entrenadores de otras regiones, y tenemos el modo reto, que sube mucho la dificultad de estas entregas, pero antes tienes que pasarte todo el juego completo, lo cual sí puede ser una paja, porque estaría bueno que te lo ofrecieran al inicio. Claramente Pokémon Blanco y Negro 2 es un juegazo, y también es de los más completos de toda la saga, e incluso lo puedes probar sin haber jugado las anteriores versiones, aunque creo que lo disfrutarías mucho si te pasaras antes Pokémon Blanco y Negro 1, es porque tienen muchas de las cosas positivas que tienen sus predecesoras, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora sí, hemos llegado al top 3 de los mejores Top 3. juegos de Pokémon. Y con el tercer lugar y medalla de bronce, se quedará la entrega definitiva de la cuarta generación, Pokémon Platino. Platino.
Siendo sincero, no he probado Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, pero por las críticas que he visto solamente se van contra los gráficos y nada más. Parece que se mantiene muy fiel a lo que son las versiones originales, así que los pueden incluir aquí si quieren. Pero ahora centrándonos en Pokémon Platino, al ya no tener la lentitud de sus anteriores versiones, ahora el recorrido es más disfrutable y mejoró en muchos aspectos. La dificultad se mantiene equilibrada y no tiene esos desniveles como vimos en Pokémon Heart Gold y Soul Silver. Su liga Pokémon es de las más desafiantes y volvemos a tener el frente batalla para tener más horas de juego. La Pokédex, si bien tiene muchos Pokémon de otras generaciones, lo compensa con un buen trío de iniciales y legendarios de los más icónicos de la saga. Lo único malo realmente es que no tiene tantos Pokémon del tipo fuego. La región también es muy buena, con mucha Pero está en Fernape. Y ese carrea. variedad en sus biomas y escenarios memorables. La historia mejoró bastante con Giratina y todo el evento del mundo Distorsión. Los personajes aquí se aportan algo a la historia y dejan su granito de arena. El rival es decente, el profesor está muy presente en gran parte de los acontecimientos del juego, no como la gran mayoría. Tenemos una campeona memorable como lo es Cynthia, el equipo villano cumple, siendo Helio un personaje frío y despiadado, cosa que nos podemos dar cuenta de sus diálogos y sus motivaciones. En verdad, hay pocas cosas que recriminarle a Pokémon Platino. Es de los pocos casos en donde una tercera versión supera sus predecesoras. Su historia mejora, la dificultad te ofrece un reto a la altura, y el recorrido es bastante satisfactorio, y por ese gran equilibrio que nos ofrece en todos sus apartados, considero a Pokémon Platino como una de las mejores entregas que tenemos en Pokémon. Con el segundo lugar volvemos a tener algo de polémica, ¡Sol y Luna! porque yo recuerdo que las opiniones sobre la séptima generación estaban muy divididas. Además, hay gente que no le gusta mucho las ediciones Ultra y prefieren a las originales. Sinceramente, a mí me da igual. Incluso siento que las versiones Ultra complementan algo del gameplay, pero ustedes ya me dirán en los comentarios cuál versión prefieren. Yendo al tema en cuestión, la séptima generación nos trae nuevos conceptos a la franquicia y le dio ese aire fresco que necesitaba la saga. Aquí tuvimos las formas regionales, las batallas contra los Pokémon dominantes, y ahora tenemos que completar el recorrido insular, que es muy diferente al camino de las 8 medallas de gimnasio. Esto, sumado a la buena Pokédex que tiene, hace que Alola se sienta única. La propia región tiene unos escenarios bellísimos y es la que mejor ambientación posee. Hasta los movimientos Z tienen que ver con lo que significan esta generación. La historia nos trae personajes variados y mejor estructurados. Tal vez uno de sus puntos más bajos sea Tiro y Gladio, que no son la gran cosa. Sin embargo, nos dan un profesor con mucho carisma, Cucuy Lily es crack. es una compañera decente con un arco de desarrollo muy bueno, y algo que no se suele ver mucho es la presencia de los líderes de gimnasio, que en este caso son los Kahuna, donde se nota que son los entrenadores más importantes de la región, y los vemos en gran parte de la historia. Samina es de las mejores villanas de la saga, con su personalidad desquiciada y manipuladora. El Team Skull, que son tomados como un chiste, tienen su propia historia y el porqué de su existencia tiene bastante sentido, además de que Guzmán lo hace muy bien como segundo antagonista. Ahora, lo que pasa con las versiones Ultra es que Necrozma es el principal villano de la saga, y si bien esta trama no es la más top de la saga, al menos es un final boss que impone demasiado, dándonos uno de los combates más difíciles y épicos de toda la franquicia. El viaje por el ultraespacio es un agregado interesante, y con el evento del Team Rocket Rainbow es entretenido ver a los villanos completar sus planes y tener que enfrentarlos en lo que serían sus versiones definitivas. Tristemente, no todo puede ser perfecto, y algo que se le ha criticado mucho es la duración del tutorial, que se puede sentir eterno, sobre todo si ya conoces la mayoría de mecánicas. Con el tema de la dificultad, en lo personal he visto opiniones mixtas, ya que por un lado la gente considera que es un juego desafiante porque ¿Se puede saltar el tutorial? tenemos batallas muy difíciles con los Pokémon dominantes y algunos entrenadores, y a su vez puede ser bastante sencillo por la cantidad de objetos que te dan al principio, el repartir experiencia que sigue estando roto, y si abusas del Poké-recreo, el juego se puede volver facilísimo. No obstante, no creo que sea como la dificultad de Pokémon X y Y, que hasta un niño de 5 años o menos se podría pasar ese juego, y si lo vemos en un panorama más amplio,
La séptima generación nos entrega más cosas buenas que negativas, nos da desafíos interesantes, tenemos una historia más que decente, personajes carismáticos y muchas novedades que no vamos a encontrar en ningún juego de Pokémon. Va a ser muy difícil que Pokémon nos vuelva a dar una región como Alola, se tendrán que poner mucho las pilas si incluso quieren igualarla, y es para mí, junto con Pokémon Escarlata y Púrpura, de las mejores generaciones que nos han dado últimamente, por lo que Pokémon Sol y Luna y sus versiones Ultra se convierte de los subcampeones de este top. Después de un largo recorrido, hemos llegado a la cima con el mejor juego de Pokémon, y muchos ya esperaban a la tan aclamada y odiada en su tiempo Pokémon Blanco y Negro. He hablado muchas veces en este canal del fenómeno que fueron en su tiempo. Es considerado el pick de la saga por varias razones. La región de Teselia no falla en darnos un recorrido agradable, con su gran variedad de escenarios. ¿Y saben qué es lo increíble? Que Blanco y Negro es de las temporadas anime que menos gustaron. Pero es que N deidad... Buah. Sacándole todo el provecho a la tan recordada Nintendo DS. La dificultad es la mejor que hemos tenido. Aquí, a comparación de las recientes generaciones, no tenemos ninguna mecánica que nos ayude a hacer las cosas más fáciles. Todos los entrenadores importantes tienen sus respectivas estrategias y el juego sabe cuándo ponerte las cosas difíciles. La historia es una preciosidad, ya que nos dan un desarrollo de personajes nunca antes visto. Desde nuestros rivales, que son Cheryl y Bell, los líderes de gimnasio tienen su respectiva importancia, hasta el equipo Team Plasma es el mejor equipo villano, debido a los ideales que transmiten, y obviamente al tener personajes tan emblemáticos y profundos como N y Gechis, dejan la vara muy alta a comparación de otros equipos, lo que por consecuencia también nos entregan combates muy épicos y recordados. Uno de sus puntos más criticados sería la Pokédex, ya que tenemos diseños no tan destacables e incluso feos para algunas personas, pero por otra parte la quinta generación nos ha dado increíbles diseños y Pokémon que hasta el día Momo tuvo honor hasta el final, Momo. de hoy son de los más icónicos de la franquicia. Pokémon Blanco y Negro son juegos casi perfectos, y se me hace increíble que la gente diga que están sobrevalorados, cuando son todo lo contrario. En casi ningún apartado fallan. Y si este fue tu primer juego de Pokémon, déjame decirte que empezaste por todo lo alto, pero si todavía no has tenido la oportunidad de probarlos, te recomendaría probar todos los anteriores juegos que ya mencioné, ya que cuando pruebes Pokémon Blanco y Negro, te vas a dar cuenta de lo valioso que tiene esta generación, y ojalá Pokémon retome esos temas tan profundos que tocamos en esta generación, y que incluso si le llegan a sacar un remake en el futuro, que trate de ser lo más digno posible, y si nos pueden dar todavía más contenido, se los aseguro que será de los mejores juegos de los últimos tiempos. Y si les gustaría ver más videos así con este formato, apoyen este video con un like y suscribiéndose.